Ahora está un poquito más claro, señorita. Ahora sí, sí, Inge. ¿No ve? Esa es la forma que tiene esos orbitales, estamos representando. Eso es lo que se estaba explicando ahorita, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda acerca de eso, chicos? ¿Eso está claro? ¿Cómo funciona eso? ¿La forma de los orbitales que tiene? ¿O alguien sigue con dudas? Porque hemos dicho, ¿no ve? 2p3, ¿no? Ese era de nitrógeno. Y 2p3. Entonces, del nitrógeno hemos dicho, esta es la 2, está bien. 2s y 2p. Entonces, el nitrógeno básicamente en su capa externa tiene 5 electrones, ¿no? Hemos representado lo que era la forma del orbital S. Esto hemos representado básicamente esa forma del orbital S. Hemos dicho, una vez más voy a repetir, ¿ya? Estos son mis ejes. Donde aquí con puntos suspensivos o líneas segmentadas estoy haciendo, ¿ya? Ok. Entonces, yo ahí puedo, en esa superficie, puedo representar el orbital S. El orbital S básicamente va a ser eso, ¿no? Ese es mi orbital S, con núcleo en el centro, como una esfera. Ese es mi orbital S. Ahora, ¿cómo yo lo represento a mi orbital P? Hemos dicho tipo hélice, ¿no? Con mi orbital P habíamos visto también esa parte. Ahorita voy a representar el orbital P. Este es el eje de las zetas, Y y X. Listo. Entonces yo puedo representar eso de la siguiente manera. Si mi orbital está en el eje de las X, esta es la X. X, Y, Z. ¿Ya? Entonces, si está en el eje de las X mi orbital, yo lo voy a representar así. Como un hélice. Como un hélice. ¿Ya? Este es mi orbital P en el eje de las X. Y ustedes preguntarán, pero ¿cuál está dibujando? Dicen eso, me pueden decir, ¿no? Entonces, yo lo que estoy dibujando, este orbital P, este es el orbital P, ¿ya? Pero ahorita lo voy a representar cómo es el orbital que nosotros conocemos. Este es el orbital P, eso estoy representando ahorita, ¿no? Orbital S y orbital P. Ahora el P, sabemos que el orbital P tiene 3 cuadritos, ¿no ve? 1, 2, 3, ¿no? Que son el domicilio de cada electrón que tiene el orbital P. En el orbital P básicamente van a caber 6 electrones como máximo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Eso se entiende?
Sí, Ese es el, ingeniero. ¿no ve? Dos orbitales van a haber por cada casilla. Uno con sentido de la espina hacia abajo y el otro con sentido de espina hacia arriba. Siempre tiene que estar opuestos, ¿no? No pueden ver con espines en el mismo sentido. Entonces, aquí, por ejemplo, el primer cuadrito, este primer cuadrito, lo que usted estoy marcando con amarillo, ese es mi orbital. Ese es mi orbital Px. El que le sigue, ese es mi orbital Py. Y el último es el orbital Pz. Px, Py y Pz. Lo que yo estoy dibujando ahorita básicamente es el orbital Px. ¿Ya? Ahora mi orbital Py, ¿dónde va a estar? Acá. Voy a hacerlo de otro colorcito, de lila. ¿Ya? Donde está en el Py, entonces voy a hacer igual aquí, ¿no? Ese de lila, de color verde, que es de lila que le he hecho, ese es mi orbital Py. ¿Ok? Y mi orbital Pz. Pz va a estar representado en el eje de las zetas. Ahí están las tres representaciones, Px, Py y Pz. Lo voy a hacer de colorcito para que sea distinguible. Px, Py, y Pz. Qué interesante, mira. Esta forma habían tenido los orbitales. Ahora está más claro, jóvenes. ¿Se entiende? O se han perdido más. Chicos, Guara y compañía. De mi parte sí he entendido, Inge. Igualmente, ingeniero. Ok, entonces ya está clarificado. ¿Qué forma había tenido esos orbitales y cómo está ubicado? Del espacio. Ok. Seguimos. Allá dicen, ¿no? Al mismo tiempo, esos, por ejemplo, dicen, ¿no? Los que son Px, Py y Pz son muy próximos a pares de elipsoides distorsionados, dicen, ¿no? Acá abajo. La representación con pares de esferas que no alcanzan a tocarse, ¿no? Que están separaditos. Ya. Conocemos también lo que es la configuración electrónica. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Todo el mundo conoce, ¿no ve? Habíamos visto el anterior eso también, ¿no?
Podemos representar con un ejemplo eso cualquiera tomando de referencia. Entre ellos, a ver, uno de calcio. ¿Cómo podemos hacer para el calcio? O primero para el carbono, ya está. Como estamos estamos en la parte orgánica, entonces yo puedo. Del carbono, por ejemplo, ¿cuántos electrones tiene? 6, ¿no ves? ¿Estamos de acuerdo? Su número atómico es 6. Sí, ¿estamos de acuerdo todos, chicos? Inge, Dime. Entonces yo lo puedo representar de esta manera. 1s2, 2s2 y 2p2. 2p2. Ya, entonces aquí como ven, del exponente en cada letra, S, nos indica la cantidad de electrones que tiene en estos orbitales, ¿no? 2, 2 y 2. Sumados se hacen 6. Ya también puedo representar uno con mayor número, como el calcio. El calcio, por ejemplo, tiene su número atómico es 20. 20. Entonces yo aquí puedo anotar 20. Entonces, díctenme la configuración electrónica para el calcio, ¿ves, chicos? Guara, ya Inge, adelante. 1s a la 2, Ya, 2s a la 2, ya, 2p a la 6, bien. 3s a la 2, Ya, 2 ya quiere escribir. Ya, dale. 3p a la 6, Ya, 4s a la 2, hasta ahí bien. 10, 20. ¿No ves? Cabalito. sí. Ok. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Eso se entiende? ¿No? Entonces la que va a salir básicamente del calcio, la capa externa va a ser de valencia, es esto. 4s. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Inge. Ok. Esa es la configuración electrónica, ¿no? Podemos hacer muchos, dependiendo cuántos el número atómico de dicho átomo o de dicho elemento. Esto va a abrir. Los 10 primeros elementos del sistema periódico tienen la configuración electrónica indicada en la tabla 1.1. Podemos apreciar que un orbital es ocupado solamente si los de energía más baja están llenos, o sea, 2s. Después 1s, 2p, luego de 2s, ¿no? Observamos que un orbital no es ocupado por un par de electrones hasta tanto otros orbitales de igual energía no sean ocupados por un electrón, o sea, los orbitales p. Los electrones 1s completan la primera capa de 2 y los electrones 2s y 2p completan la segunda de 8, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué 8 decimos? Porque en el orbital p llevan 6 electrones como máximo. Y en el orbital S, 2. 2. Exacto, ¿no? Y sumados se hacen 8. Para elementos más allá de los primeros, hay una tercera capa, ¿no? Que contiene un orbital 3s, ¿no? Y orbitales 3p y así sucesivamente. Y habíamos entrado al mismo tiempo también lo que era hibridación y geometría molecular, ¿no? Habíamos dicho que la hibridación es una mezcla de un conjunto de orbitales atómicos para formar un nuevo conjunto de orbitales con la misma capacidad electrónica total y propiedades de energía intermedia, ¿no? Entre los orbitales originales, no hibridizados.
Al mismo tiempo habíamos definido de lo que era geometría molecular, ¿no? Hemos dicho que la geometría molecular no es nada más que un ordenamiento de átomos en torno a un átomo central de una molécula o ion poliatómico. Experimentalmente se encuentra que los ángulos de enlace en los compuestos orgánicos normalmente son próximos a 109, 120 o 180. Para explicar las formas más comunes de las moléculas orgánicas, se supone que los orbitales S y P se combinan para formar orbitales híbridos, ¿no? Que separan los pares de electrones en el espacio y conducen a una mayor densidad electrónica en la región enlazante entre los núcleos. Habíamos visto también, ¿no? Ahí, cuando tenemos dos orbitales híbridos, ¿no? La hibridación va a ser la mezcla entre S y P, ¿no? Y la geometría que tiene esto básicamente es lineal. Ángulo de enlace aproximado es 180. Cuando cuando el orbital es híbrido 3, cuando tienes tres orbitales híbridos, básicamente la hibridación es sp2, ¿no? Dos orbitales p con un orbital s. Y la geometría en este caso es trigonal o planar triangular. Y el ángulo de enlace aproximados básicamente es 120. Cuando tenemos orbitales híbridos o cuatro orbitales híbridos, básicamente la hibridación es un orbital S y tres orbitales P. Su geometría básicamente es tetraédrica, ¿no? Y el ángulo de enlace aproximado entre si es un metano entre hidrógeno e hidrógeno, debería ser 109,5 o 0.5 grados. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Eso se entiende? Hola. Y la geometría básicamente, ya, la geometría básicamente está así, ¿no? Es lineal, donde el átomo central aquí está acompañado por el otro elemento que lo enlaza, ¿no? Si nosotros medimos de aquí a aquí, es 180. 180 grados, lineal. Cuando es trigonal o planar, el átomo está en el medio y los enlaces entre el elemento, esta, ¿no? Los tres. Como se han dado de cuenta, es planar triangular o trigonal también. Entonces el ángulo entre enlace a enlace es 100 grados. Cuando es tetraédrica, básicamente forma un tetraedro, ¿ya? Como átomo central está aquí en el medio, él está enlazando con diferente elemento, ¿no? Y el central, pero está aquí, al medio. Es como yo dibujar así. ¿Sabes? ¿Sabes? Como esto yo no veo, entonces lo voy a línea punteada, ¿no? Entonces esto ese es un tetraedro, ¿no? De tres lados, ¿no? O de cuatro, ¿no?
1, 2, detrás está 1 que es con ese press y debajo 4. Esa forma geométrica va a tener, ¿cuánto es? Cuando es tetraédrica. Habíamos hecho la hibridación de estos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Habíamos hecho algunos ejemplos de este tipo. De lo que es una hibridación, cómo predecir, qué tipo de hibridación es, cuál es su geometría y los ángulos de enlace. A enlace. Vamos, entre el anterior nos habíamos quedado ahí. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Lo que era hibridación. ¿Estamos de acuerdo, no, chicos? Sí, Inge. Ya, ahora vamos a entrar en lo que es la estructura y propiedades físicas, ¿ya? Entonces, las propiedades físicas de un compuesto, básicamente, nuevo, dan indicaciones valiosas sobre su estructura e inversamente, la estructura de una sustancia. Básicamente da valiosa información sobre su estructura y inversamente, ¿no? La estructura de una sustancia a menudo nos dice qué propiedades físicas tiene. ¿No? Al intentar la síntesis de un compuesto nuevo, básicamente, debemos planificar una serie de reacciones para convertir una sustancia que tenemos en la que queremos. Además, debemos desarrollar un método para separar nuestro producto de todos los demás compuestos que forman parte de la mezcla reaccionante. Reactivos no consumidos, por un lado, disolvente, por otro lado, catalizador y otros subproductos, ¿no? Generalmente el aislamiento y la purificación del producto consume más tiempo y esfuerzo que la preparación propiamente tal, ¿no? Entonces, la factibilidad del aislamiento del producto por destilación depende de su punto de ebullición. La factibilidad de aislamiento, hemos dicho, ¿no? Del producto por destilación depende de su punto de ebullición y de los puntos de ebullición de los contaminantes, ¿no? Su aislamiento por recristalización depende de su solubilidad en varios disolventes y la de los subproductos. El éxito en laboratorio a menudo depende de una adecuada predicción de propiedades físicas basadas en la estructura. Los compuestos orgánicos son sustancias reales, por lo que debemos aprender a manejarlas, ¿no? Hemos visto que hay dos tipos extremos de enlaces químicos, ¿no? Por un lado tenemos lo que es iónico, generado por la transferencia de electrones. Y el otro que es la covalente por los electrones compartidos. Entonces son dos cosas diferentes, ¿no ves? Lo que es un enlace iónico y lo que es un enlace covalente. Las propiedades físicas de un compuesto dependen en forma importante del tipo de enlaces que mantienen unidos los átomos de una molécula. Como otro punto importante también tenemos lo que es el punto de fusión. ¿Ya? En un sólido cristalino, las partículas que actúan como unidades estructurales, entre ellos iones o moléculas,
se hallan ordenadas de algún modo muy regular y simétrico. Hay un arreglo geométrico que se repite a través de todo el cristal. ¿Okay? Fusión es el cambio de arreglo ordenado de partículas en el retículo cristalino a uno más desordenado, ¿no? Básicamente, ustedes como han visto, el hielo, por ejemplo, su arreglo es ordenado, ¿no? De las partículas, ¿no? Básicamente, cuando esto empieza a fundirse o convertirse en líquido, básicamente este retículo que es de cristal, que era el hielo, empieza a desordenarse, ¿no? Empieza, ya no es tan ordenado, ¿no? Y puede adoptar básicamente la forma del recipiente en qué, del recipiente que lo va a contener, ¿no? Va a adoptar esa forma, pero se hace desordenado, ¿no? Del ordenado a desordenado, cuando empieza a fundirse el hielo. Y eso es característico a los líquidos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hola, hola. Hola. Sí, Inge. ¿Ya? Entonces, la fusión se produce cuando se alcanza una temperatura en la que la energía térmica de las partículas es suficientemente grande como para vencer las fuerzas intracristalinas que las mantienen en sus lugares. Un compuesto iónico forma cristales en los que las unidades estructurales son iones. El cloruro de sodio, por ejemplo, ¿no? Si ustedes verifican el cloruro de sodio, para que se funda básicamente de sólido a líquido, va a necesitar bastante energía, ¿no? Ya no es nada, como les digo, el cloruro de sodio no es nada, básicamente su temperatura de fusión no es nada baja, ¿no? Es bastante elevada la fusión del cloruro de sodio. Esto, por ejemplo, está constituido por iones sodio positivos e iones cloruros negativos, los que se alternan de un modo muy regular. Cada ion positivo está rodeado equidistantemente por 6 iones negativos. Uno a cada lado, uno arriba y otro abajo, uno al frente y otro detrás. A su vez, cada ion negativo está rodeado en forma análoga por 6 positivos. No hay nada que se parezca a una molécula de cloruro de sodio. Un ion sodio determinado no pertenece a ningún ion. ¿Qué más? A ver. Un ion sodio determinado no pertenece a ningún ion cloruro en particular. 6 cloruros lo atraen por igual. El cristal es una estructura extremadamente fuerte y rígida, puesto que las fuerzas electrostáticas que mantienen a cada ion en posición son poderosas, ¿no? Estas fuerzas interiónicas considerables solo se recuperan a una temperatura muy elevada. Lo que les decía, chicos, ¿no? El cloruro de sodio tiene un punto de fusión de 801 grados centígrados. ¿Se han dado cuenta cuánta energía se necesita para fundir el cloruro de sodio, chicos? Bastante, ¿no? Es una temperatura considerable, ¿no? 801. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, ¿no ve? Bastante alto. La mayoría de los que la mayoría de los compuestos iónicos
básicamente las temperaturas de fusión son bien elevadas, ¿no? Arriba de 300 o 400 grados, ¿no? Para arriba. Está entre 900, 800, 700, 600. Algunos se pasan todavía de los 1000 grados. Ustedes dirán, pero ¿cómo alcanzamos esa temperatura para poderla descomponer? Básicamente, hay hornos o muflas que básicamente pueden alcanzar esas temperaturas tranquilamente, ¿no? No hay ningún problema. Solamente hay que tener cuidado cuando estés sacando. A veces te puedes quemar, entonces hay que tener mucho cuidado. Porque en realidad ese horno, cuando tú lo calientas, un horno a 1000 grados, a 800, está pues, al rojo vivo. Rojo. Es como un, básicamente, metal lo calentaras, digamos, ¿no? Para poderlo hacerlo maleable, ¿no? Un poquito más dúctil. O tan duro. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguna vez han visto los herreros a los que usan picotas, esas cosas? Cuando calientan esos materiales metálicos, está al rojo vivo, ¿no ve? Y ahí pueden darle forma, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso alguna vez han visto? ¿Han visto eso, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Ve? Fácilmente se le da forma cuando el metal alcanza altas temperaturas. Y aquí podemos ver un ejemplo en particular, ¿no? De la fusión de un cristal iónico, en este caso es el cloruro de sodio. Inicialmente el cloruro de sodio en estado sólido está así, ordenado, bonito, ¿no? Cloro, sodio, cloro, sodio. Anión, cloro, catión, sodio. Anión, cloro, catión, sodio. Anión, cloro, catión, sodio, así. Pero cuando se empieza a fundir el cloruro de sodio, se han dado de cuenta que ya se ha empezado a desordenar aquí, ¿no ves? Las esferitas se han empezado a juntarse. ¿Está claro eso, chicos? ¿Está claro eso, jóvenes? Cuando empieza a fundirse, ya no lleva ese orden, ¿no? Se empieza a desordenar. ¿Me dejo entender, chicos? De mi parte, sí, se ha entendido. ¿Qué dicen los demás jóvenes? Sí, ingeniero, a ese procedimiento que se le llama la fundición, ¿no? ¿Verdad? ¿Perdón? A eso se le llama fundición, ¿verdad? O Sí. algo así. En realidad es fusión, ¿no ve? Fusión. Eh, Eso, Exacto. O fundición se le dice también, pero más conocido en lo que en términos de unidades físicas, o sí, unidades físicas, fusión. ¿Estamos de acuerdo? sí, ingeniero. Ok. Muy bien. Entonces, los cristales de otros compuestos iónicos son semejantes a los de cloruro de sodio, ¿no? En el sentido de que tienen un retículo iónico, aunque el arreglo geométrico exacto puede ser diferente. En consecuencia, estos también tienen puntos de fusión elevados, ¿no? Otros cristales, ¿no? Que tienen enlaces iónicos también, ¿no? Muchas sustancias contienen tanto enlaces iónicos como covalentes. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo del nitrato de potasio, ¿no? Está formado por iones potasio y anión nitrato. Los átomos de oxígeno y nitrógeno del ion o del anión se mantienen unidos entre sí por enlaces covalentes. Las propiedades físicas de compuestos como este están determinados en gran medida por los enlaces ion.
El nitrato de potasio tiene más o menos la misma clase de propiedades físicas que el cloruro de sodio, ¿no? Entonces, básicamente es bien, punto de fusión. Un compuesto no iónico, ¿no? Aquí tenemos un compuesto no iónico, ¿no? En el que todos sus átomos se mantienen unidos entre sí por enlaces covalentes. Forma cristales cuyas unidades estructurales son moléculas. Para que ocurra la fusión debe ser superada las fuerzas que mantienen juntas a estas moléculas. En general, estas fuerzas intermoleculares son muy débiles, ¿ya? Comparadas con las fuerzas de iones o con las fuerzas que unen iones. Para fundir el cloruro de sodio debemos suministrar energía suficientemente para romper. En este caso, el compuesto, aquí tengo, por ejemplo, del metano, ¿no? Lo que es del compuesto no iónico, estábamos diciendo que si forman cristales, pero cuyas unidades estructurales son moléculas. Aquí tengo, por ejemplo, una fusión de un cristal no iónico, en este caso es el metano. Básicamente aquí están como moléculas, ¿no? Como esferitas. CH4, CH4, CH4. Cuando esto empiezo a fundirlo o ocurre el proceso de fusión, básicamente esto empieza ese ordenamiento que tenía el cristal, empieza a mezclarse. Enlaces iónicos entre el sodio, catión sodio y el anión cloruro para fundir el metanol, el CH4, no necesitamos suministrar energía suficiente, ¿no? Hace una comparación entre el cloruro de sodio y el metano, ¿no? Al primero sí se necesita bastante energía, al cloruro de sodio. Ok. Ahora, como hemos visto aquí en lo que ves, lo que vemos, chicos, para romper los enlaces covalentes entre carbono e hidrógeno, solo necesitamos proveer la suficiente energía para separar moléculas de metano, ¿no? Que es la unión entre carbono e hidrógeno 4. Sí. Al contrario del cloruro, ¿no? El metano funde, por ejemplo, a menos 180